Luis Hernán Sánchez Montoya es el director ejecutivo de AESA. Doctor Luis Hernán, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para todos ustedes, buenos días para Andrea, para Paula, para Felipe, para Juan y buenos días para todos los televidentes de Consejo de Redacción. Usted ya estaba por aquí hace un ratico cuando comentamos la situación de Necoclí. Vamos a recapitular ahí porque podría ser un buen punto de partida. Como buen punto de partida serían las reuniones de ayer del gobierno con la CPS para darle una mirada a este asunto. Pero lo de Necoclí es supremamente grave, pero no solo es grave en Necoclí, es grave en muchas partes. Correcto, nosotros desde la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, pues queremos hoy manifestar nuestra profunda preocupación con respecto a la grave crisis que estamos viviendo en los hospitales públicos del departamento de Antioquia. Esta crisis no es nueva, pero se está profundizando. El tema ahora es muy complejo porque si bien el ministro de Salud ha venido presentando en sus intervenciones que tenemos una suficiencia en la cantidad de recursos para la salud, lo que estamos viendo en los hospitales públicos es que cada vez se va disminuyendo más ese flujo de recursos para nuestras instituciones. En este momento, en Antioquia, las EPS y todas las aseguradoras nos adeudan alrededor de 1.150.000.000.000 de pesos a todos los hospitales públicos del departamento. Entonces, solo los de Antioquia, solo más los de Antioquia. 1 billón. Sí, 1.150.000.000.000 de pesos. Y están representados en más o menos 530.000 millones de pesos del régimen subsidiado, 282.000 millones de pesos en el régimen contributivo, nos deben 90.000 millones de pesos por la atención de los accidentes de tránsito de los SOAT y el resto nos lo deben por EPS liquidadas que se fueron del sistema y se fueron debiéndonos alrededor de 250.000 millones de pesos. Cuando se retiraron, pues ese dinero no se ha recuperado y ahí nosotros queremos hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que solidariamente nos ayude y respalde esa deuda de EPS que el mismo gobierno le dio la autorización. Director, ¿y cuáles son los argumentos, cuáles son las respuestas frente a los no desembolsos? Porque el ministro hace 2 jornadas, Guillermo Alfonso Jaramillo, decía, hay 10 billones para girarle a esas EPS si están dispuestas a continuar su trabajo, aunque ayer Ana María Vesga, y la tendremos en las frases del día, la directora de ASEMI, que es la que agrupa las principales EPS del país, decía, no, venga a ver que esos 10 billones no son diferentes, no son nuevos, hacen parte de lo que debe trasladar el gobierno nacional. ¿Qué responde el gobierno de por qué no se traslada la plata para solventar y resolver esta situación? Los recursos sí se transfieren, o sea, el gobierno nacional a través de la ADRES le hace el giro oportunamente a las EPS, de manera anticipada, o sea, las EPS reciben el recurso mes anticipado para la ejecución de los gastos en salud de ese mes, pero cuando llegan las EPS, ahí es donde aparece la dificultad porque los recursos no fluyen de la misma manera hacia la red prestadora de hospitales públicos o clínicas privadas. En esa situación, cuando llegan los recursos, las EPS, en el flujo que nos envían, no alcanza a cubrir todos los servicios de salud que nosotros les prestamos. Entonces cada vez va habiendo un rezago y está bien que de pronto algunas EPS hacen un pago anticipado, pero no es el pago de toda la deuda. O sea, el sistema de salud tiene unas deudas acumuladas desde hace muchos años que hasta ahora no nos han pagado y eso cada vez aumenta la crisis de nuestros hospitales. Director, ¿y cuál sería la alternativa ahí? ¿Qué está pasando en ese proceso entre ese pago de lo que le dan a las EPS y después las EPS el pago a los hospitales públicos? Además, ustedes están haciendo pues también énfasis en la actividad de un hospital público. Atiende desplazados, atiende migrantes, como lo vemos en Necoclí, atienden personas de zonas rurales, atiende sin descanso. Es una situación muy compleja la que ustedes tienen que solventar todos los días y es imposible hacerlo sin esos recursos. Los hospitales públicos, Paula, como usted manifiesta, tenemos unas obligaciones constitucionales, es de atender a los usuarios de nuestras regiones y nosotros tenemos unos servicios que consideramos no rentables. Tenemos que tener el servicio, por ejemplo, de urgencia 24 horas todo el tiempo, servicios de atención de partos, las remisiones en ambulancia, igualmente la atención a migrantes, a población en condición de desplazamiento. Y todos estos recursos nosotros pues los brindamos, pero no fluye de la misma manera la retribución en el pago por estas atenciones. Entonces, ahora cuando yo los he escuchado a ustedes hablando de la situación del hospital de Necoclí, esa situación es caótica, igual que la de muchos
hospitales en los municipios, pero en las regiones estamos encontrando que los recursos que nos están pagando las EPS no alcanzan ni siquiera para financiar el funcionamiento de nuestros hospitales. Entonces ahí vemos la necesidad de que el Estado asuma de alguna manera la atención en salud de esos hospitales más alejados de las regiones, porque con lo que estamos viviendo, el aseguramiento comercial que tenemos ahorita, no somos capaces de sobrevivir, y los hospitales, si seguimos como vamos, estamos condenados al cierre. Director, pero traslados directos desde el gobierno nacional a esos hospitales sería una solución de corto plazo y una vía rápida para que lleguen los recursos. Claro, total. Con el gobierno se ha estado hablando de la posibilidad del giro directo del régimen contributivo. En este momento, los recursos que estamos recibiendo oportunamente en los hospitales son los del giro directo del régimen subsidiado, porque esos no pasan por la EPS, Sí. esos pasan directamente de la ADRES a las cuentas de los hospitales a través de giro directo. Y queremos pedir al gobierno nacional que también implemente la normatividad para que se haga el giro directo del régimen contributivo y podamos tener un flujo de recursos mucho más óptimo en nuestros hospitales. Doctor, ¿y la agilidad del gobierno nacional sí es la adecuada, teniendo presente el comunicado que ustedes emitieron en días anteriores, en la cual hablan de los pasivos pensionales que hacen parte de pagos que realiza el gobierno nacional, y dicen ustedes que va supremamente lento, no se han pagado los costos de las vacunas que también le corresponde al gobierno nacional? O sea, ¿estaríamos en lo mismo o de verdad sí tienen la confianza de que sea con suficiente agilidad? En este momento el gobierno nacional está tramitando una reforma en salud. Dentro de la reforma, en algunos de sus artículos, habla del fortalecimiento de la red pública hospitalaria, que para nosotros sería muy bueno. En ese tema nosotros tenemos, hablando del tema del pasivo pensional, tenemos una preocupación muy grande, porque esos recursos los gira el Ministerio de Hacienda, no el de Salud. El Ministerio de Hacienda, a través de un proceso de concurrencia entre el Ministerio de Hacienda y la Gobernación de Antioquia, se hace el cálculo de los bonos pensionales de aquellas personas que laboraron en algún momento en el hospital y que ya alcanzaron su edad de jubilación, y Colpensiones le hace el cobro de estos bonos pensionales a los hospitales, que son bonos pensionales bastante cuantiosos, y los hospitales no tienen recursos para ello, entonces tienen que sacar dinero de donde no tienen, o si no les embargan las cuentas para poder pagar los bonos pensionales, y ahí nosotros necesitamos que el gobierno sea más ágil en la firma de estos convenios de concurrencia para que podamos recuperar los hospitales estos recursos y poder asumir las obligaciones pensionales de estos trabajadores, de bonos pensionales y cuotas partes jubilatorias. Y lo de las vacunas, doctor, ¿cuánto les adeuda el gobierno nacional por este asunto y qué ha pasado? Porque venimos de dos gobiernos, ya pues ahí hay como un punto de También les quiebre. deben plata de eso. Sí, también nos deben plata de vacunación COVID, no solamente de vacunación COVID, sino de pruebas COVID. Los hospitales hicimos unos gastos en talento humano, en insumos, para poder enfrentar la pandemia y hacer esta vacunación. Y también hay que hacer la claridad de que el gobierno nacional ha hecho unos anticipos, o sea, a los hospitales le han llegado unos anticipos por el pago de estas vacunas COVID, pero todavía no nos han pagado el 100% de las vacunas que hemos aplicado. Entonces, a un hospital que le dan 300 millones por vacunación COVID, esa es la nómina de un mes, o que le dan 700 millones a los hospitales, nos adeban muchos recursos por esa vacunación COVID, y le pedimos al gobierno que agilice también en ese proceso, porque las fechas que han establecido todavía no se han cumplido, y esperamos pues que esos recursos de vacunación COVID pues nos lleguen oportunamente. Ojalá para el cierre de este año sería una bendición poder cerrar el año financieramente con los recursos de la vacunación COVID, porque eso aliviaría mucho pues nuestros estados financieros. Pero ¿qué es lo más grave? Es decir, dentro de toda esa lista que usted hace, bueno, las deudas de la CPS, las deudas del Ministerio de Hacienda, las deudas del Ministerio de Salud, las deudas, ¿cuál es la más grave de todas? ¿Cuál es la que diga, bueno, hay tantas, pero si al menos si me pagaran esta, nosotros sobrevivimos? Que nos paguen las EPS. Esa es la deuda, la principal. principal deuda que nosotros, es que las aseguradoras honren sus deudas y nos paguen a nosotros lo que nos deben, y que haya flujo de recursos. Mientras que haya flujo de recursos, si las EPS nos pagan a nosotros cada mes lo que producimos, podríamos sobrevivir. Yo quiero contarles un dato muy diciente, y es que de cada 100 pesos que los hospitales facturamos, solamente nos pagan 65. Entonces, imagínate, uno con un 65% de lo que factura,
cada otros vez. 35 Y la ¿qué brecha pasa? cada vez se abre más entonces. Los otros el hueco. 35 se quedan en Claro. procesos administrativos en la EPS de glosas, de conciliación. ¿Cuál es la EPS que más les dé a los hospitales de Antioquia? En este momento la EPS que más nos debe en el régimen subsidiado Sí. es Sabia Salud. El Sabia, sí. Sabia. Y en el Sabia Salud contributivo. nos debe 265 mil millones de pesos. Dios mío. Y en el régimen contributivo la EPS que más nos debe es la nueva EPS. La nueva EPS. Director, esas reuniones temáticas de ayer, ese sentarse de los delegados del Gobierno Nacional con los representantes de las EPS, ¿genera alguna esperanza? Tal vez por el flujo de recursos, aunque usted advertía, la plata le llega a las EPS, la tranque está es allí, que siga su tránsito de las EPS hacia nosotros los prestadores, pero que el Gobierno Nacional y las EPS estén sentadas. Ayer no se avanzó mucho. El Gobierno va a revisar, en 10 días se sientan nuevamente. ¿Eso genera alguna esperanza a ver si esto se mejora? Sí, esas mesas temáticas son muy importantes y son de alguna manera esperanzadoras en el sentido de que se revise todo el tema de la estabilidad financiera y en este caso del cálculo de la unidad de pago por capitación, que es lo que pagan por cada usuario a las EPS para la atención. La carta que enviaron estas tres EPS, Sura, Compensar y Sanitas, más que pedir, pienso yo, que le paguen más recursos, lo que están pidiendo es que se revise la suficiencia de la UPC a la hora de pagar cada uno de los usuarios. Entonces yo pienso que el objetivo central de la carta era sentémonos a revisar la suficiencia de la UPC, a ver si alcanza para cubrir el alto costo en salud, que también está disparado, y el alto consumo de servicios de salud que se está presentando en este momento. Recordemos que es la unidad de pago por capitación, lo que el Gobierno Nacional le reconoce a las EPS por la atención de cada paciente y de cada persona en este país, que al hacer el equilibrio, para muchos casos es muy desventajoso porque es 1.200.000. 1.200.000 para el régimen contributivo y 1.120.000 para el régimen Y subsidiario. hay quienes pues no Que no es copan suficiente. ese presupuesto, pero hay quienes obviamente disparan y con creces ese pago por persona. Con una 6 y situación 57. adicional, Señor. perdón, con una situación adicional, y es que los costos en salud han aumentado muchísimo Todos también los días más. porque la gente, Claro. el ruido que se ha generado con el tema de que se van a caer las EPS, del tema de la reforma, ha hecho que la gente acuda masivamente a los hospitales a decir, ay, voy a ir a que me hagan una cirugía antes de que se acabe la EPS, o voy a que me atiendan cierta atención en odontología. Entonces, tanto ruido también genera un pánico que la gente hace que consulte más y aumenta también los costos en salud, además de que están disparados realmente estos costos. Hoy de la Red Pública de Antioquia, ¿cuántos están a punto de reventar? ¿Qué tienen que decir? No doy más, no puedo atender un paciente más. ¿Hay hospitales nuestros en esa situación? Sí, señor. Hay varios hospitales que nos han manifestado que si no les pagamos los recursos de aquí a octubre, tienen que ser. ¿Cuáles? Hospitales como el de Guadalupe, hospital como el de Necoclí, hospitales pequeños como ANSA, Angelópolis. Hay muchos hospitales En crisis todos. que están en crisis. O sea, cuando el gobierno nos clasifica en riesgo, nosotros vemos que ahorita, por ejemplo, con pandemia nos clasificaron en riesgo a 68 hospitales de Antioquia. 68 hospitales son más o menos un poquito más del 50%. Ajá. Y esa Y clasificación, esos son los que estarían a punto de, pues, que les quedan unos días. exacto. Y esa clasificación de riesgo para nosotros es muy complicada porque se hizo en el 2022, cuando en el primer semestre estábamos todavía en pandemia, y entonces los hospitales seguimos asumiendo los costos administrativos normales, pero la producción bajó porque no teníamos atención completa de los servicios, y esto lo que hace es que entonces nosotros tengamos esa grave dificultad. O sea, la crisis financiera de los hospitales públicos del departamento ya no aguantamos más. Estamos muchos hospitales a punto de cerrar realmente los servicios si no nos dan oxígeno financiero. Director, ¿usted cree que hay aspectos de la reforma a la salud que puedan solucionar este problema? Papi, ¿esta Hablando suya o el de la bebé? estatización que se propone ahí en algunos procesos. Si en la propuesta de reforma nosotros vemos con buenos ojos No, no, el tema eso de no es porque que esté el rojo. gobierno nacional asuma No, porque es que entre había comillas la muchas que- operación de los hospitales pequeños, de los hospitales de baja complejidad Sí, a mí de las también me regiones. sale. Cuando yo digo asumir la Sino que operación es que el a gobierno veces le nacional poníamos en a la los propuesta dos, era de de reforma diferentes colores. sería pagar el Entonces, funcionamiento de esos hospitales, pagando la nómina, los medicamentos, los dispositivos médicos, pues los equipos, y sería a cargo del Estado. Pero doctor, si usted se imagina, si ahora no pagan una prestación social, usted se imagina estar llamando cada mes para que paguen la nómina de un hospital. Esa es, Ese es el una, problema. esa es una propuesta que se tiene pues como desde la reforma.
Hay que esperar que se materialice porque igual pues la reforma no se ha aprobado, apenas va para segundo debate pues en Cámara. Y otra propuesta muy interesante que nosotros vemos también con muy buenos ojos es el trabajo en redes integradas e integrales en salud. Esa es muy buena porque ahí se integran hospitales públicos y clínicas privadas para hacer una atención a los ciudadanos en su territorio con unos niveles de complejidad, empezando por lo más básico, con la atención primaria en salud y visita en los territorios, en los barrios y veredas, y luego ascendiendo a hospitales de mediana y alta complejidad, pero dentro de una red, no de una manera desarticulada como está funcionando en este momento. ¿Y habría que acabar las EPS o fortalecerlas? Las EPS como intermediarias, nosotros no vemos que ahí hay que hacer una transformación, porque las EPS no están generando ningún recurso adicional financiero. Por decirlo de alguna manera, las EPS lo que hacen es que reciben el dinero anticipadamente del gobierno y lo administran, pero ellas no están produciendo dinero para agregarle valor financiero al sistema de salud, sino que solamente administran lo que el gobierno les entrega. Doctor, ¿cuál es la particularidad que tiene Antioquia en los costos de salud? Y se lo pregunto también para que usted nos dé respuesta si esta situación que viven los hospitales públicos es más acentuada en Antioquia o hay otros departamentos donde los hospitales públicos viven esta misma situación por esa canasta de costos. La situación es generalizada. Yo estuve hablando con los directores ejecutivos de los otros departamentos y la situación puede estar más grave incluso en otros departamentos como en el Valle o como en el Eje Cafetero. Aquí en Antioquia la situación es muy crítica, igual pues en muchas partes, pero el tema es de la estructura misma del sistema de salud. O sea, el sistema de salud como tal en Colombia necesita una revisión juiciosa, necesita un ajuste y nosotros consideramos que ahí tenemos que sentarnos y revisar pues entre todos para que podamos construir el mejor sistema posible de salud para los colombianos. Vienen unas elecciones para elegir gobernador. Una de las quejas que tienen muchas personas del área de la salud es que hace mucho tiempo los hospitales se quedaron estacionados en niveles, es decir, hace mucho rato en Antioquia no hay un apoyo del gobierno departamental para fortalecer unos hospitales de segundo nivel más fuertes que otros, que permitan que la red pueda facturar recursos propios. Eso es una crítica que se hace porque seguimos dependiendo de recursos del mismo sistema, pero que los propios hospitales no pueden generar unos recursos propios con otros niveles que podrían prestar. Por ejemplo, un hospital en Barbosa que tuviera unas atenciones de un nivel distinto, podría tener un recurso aparte para tener ginecología, para tener ortopedia, que generaría recursos propios para no depender propiamente de esto del sistema. Y eso implica una inversión en la ampliación de la capacidad hospitalaria, de los nuevos profesionales, y eso implica que sea un círculo vicioso. Mientras no facturen propias, rentas propias, servicios propios, estaremos en esto, ¿es verdad? Eso es cierto, pero yo quisiera hacer aquí un paréntesis para agradecer al gobernador de Antioquia y a la doctora Ligia Amparo Torres, la secretaria de Salud del departamento, porque esta administración departamental, en cabeza del señor gobernador Aníbal Gaviria y la doctora Ligia Amparo, le ha ayudado muchísimo a los hospitales públicos. O sea, nos hemos visto supremamente respaldados y fortalecidos. Es más, esta unión departamental le ha entregado a los hospitales públicos más de 200.000 millones de pesos para infraestructura, para ambulancias, y le ha entregado a todos los hospitales. O sea, ningún hospital se ha quedado sin una ayuda del departamento. Pero la pregunta que hace Juan, que me parece muy importante, tiene que ver es con la autorización de servicios en los diferentes hospitales, es lo que llamamos la red. Por norma existe un documento que se llama el documento de red, que permite a unos hospitales abrir ciertos servicios y a otros no. Aquí en Antioquia tenemos unos hospitales que antiguamente se llamaban hospitales regionales, que ahora son hospitales de segundo nivel, ubicados en Santa Fe de Antioquia, en Yarumal, en Ciudad Bolívar, en Río Negro, Yolombó, en Caucasia. Esos hospitales son hospitales, algunos departamentales, otros municipales, pero ellos son como los centros de referencia para los hospitales de primer nivel de complejidad que llegan hasta allá. Nosotros le estamos también pidiendo al gobierno nacional que reforme el documento de red y que permita lo que usted dice, Juan, que permita que hospitales como el hospital de Barbosa que tú mencionas, pueda tener servicios de una mayor complejidad y que estén permitidos dentro de ese documento de red. Eso sería muy importante para poder mejorar la prestación del servicio, para que la gente no tenga que desplazarse todos a la ciudad de Medellín, sino que puedan en su territorio tener estos servicios especializados básicos y que podamos tener una mejor facturación. Que facture con recursos propios. Correcto. Y que atienda otras subregiones. Por ejemplo, Barbosa puede atender norte y nordeste, por ejemplo. Caldas podría atender, como lo hace de hecho
pero aumentar su capacidad para atender suroeste y así. Director, gracias, muy importante. Ustedes Tremendo. tendrán una atención a medios hoy, una rueda de prensa para atender a los colegas privilegiados nosotros, y especialmente ustedes, nuestras audiencias, porque nos anticipan siempre en el Consejo de Redacción estos elementos importantes, muchos asuntos para valorar y por supuesto a partir de esa valoración pues uno sacará sus propias conclusiones de esta situación que a juicio de AESA, la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia, es una situación muy crítica. Director, muchas gracias y muy amable. Muchas gracias a ustedes, un feliz día para todos. Luis Hernández.